de la tarde, 58 minutos. Interrumpimos con información urgente que llega desde Caracas con el anuncio oficial que está confirmando la presidenta encargada de Venezuela a propósito de la noticia de que tiene que ver con esos compromisos y la liberación de presos políticos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está confirmando a esta hora una ley de amnistía general para los presos políticos venezolanos y la iniciativa, Silvia, sería presentada en la Asamblea Nacional, que es la asamblea controlada también por su hermano Jorge Rodríguez. Allí también en cuenta este anuncio relacionado con los presos políticos, Silvia. Es un hecho sin precedentes, Valentina, porque lo que anuncia Delcy Rodríguez es en efecto una amnistía general desde 1999 hasta la fecha presente. Vamos a oír en este momento el anuncio que acaba de hacer la presidenta encargada de Venezuela. Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial. Pues ahí está entonces el anuncio que está haciendo a esta hora Delcy Rodríguez. Vamos justamente con el director del servicio informativo de Blue Radio, con Ricardo Espina, porque esta, sin duda, Ricardo, es una noticia sin precedentes que llega en medio de las presiones del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump y, por supuesto, de su secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente Donald Trump ha dicho que tiene buena comunicación, que tiene buenas relaciones con Delcy Rodríguez. Esta semana, justamente, en un discurso que dio en el Congreso de los Estados Unidos, Marco Rubio hablaba sobre lo difícil que fue negociar con Nicolás Maduro, lo difícil que fue lograr que aceptara algún tipo de trato con Estados Unidos, razón por la que ese país termina sacando a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores el 3 de enero de este año. Vamos a oír lo que sigue diciendo Delcy Rodríguez a propósito de la decisión de entregar una amnistía general desde 1999 en Venezuela. Se cuentan más de 1,000 presos políticos. Las liberaciones se han dado a lo largo de estos días después de lo ocurrido con Nicolás Maduro. Muchos han dicho que ha sido un proceso a cuentagotas, hay familias que siguen esperando y hoy, justamente previo a esto, Estados Unidos hizo un anuncio muy importante. Decía la embajada de los Estados Unidos en Venezuela que todos sus ciudadanos detenidos en ese país habían sido excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero. La embajada, a través de un mensaje en su red social X, dice: nos complace confirmar la liberación por parte de las autoridades interinas de todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Fue lo que dijo, sin precisar el número de excarcelaciones. Unas excarcelaciones que empezaron, como les decíamos, hace algunos días, cuando Estados Unidos termina bombardeando Caracas y sacando a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de allí. Este fue el anuncio que hizo hace algunos minutos la presidenta encargada de Venezuela, Cilia Flores. De 1999, y yo quiero ir más allá, y vengo a pedírselos como presidenta y como abogada, un mayor esfuerzo por la justicia, pero una justicia no solamente traducida en números, sino una justicia que signifique y que implique la verdadera tutela jurídica de los derechos y las garantías que están contemplados en la Constitución y en las leyes de la República. Y allí quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí. Está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación
calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Pues son las 7 de la noche, 4 minutos. Estamos en transmisión especial a esta hora aquí en Blue Radio con una noticia sin precedentes. Vamos a Caracas. Santiago Martínez habla Delcy Rodríguez de una amnistía general que contempla, lo que dice ella, todo el periodo de violencia política en Venezuela desde 1999. Esto es un proyecto que tiene que ser presentado ante la Asamblea Nacional de Venezuela y, por supuesto, aprobado. Ahora, esa Asamblea Nacional está en cabeza de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, razón por la que sería muy difícil pensar que no pasaría en las votaciones allí en el legislativo. Pero ¿qué es lo que está pasando hasta ahora, Santiago? Sí, Silvia, efectivamente, bueno, tal y como lo adelantamos un poco más temprano y se esperaba desde horas de la tarde, 8:05 de la noche aquí en Caracas, pues Delcy Rodríguez acaba de anunciar esta amnistía general. Y como ella misma dice, por toda la violencia política desde 1999, es decir, desde que arrancó el chavismo en Venezuela, que el 2 de febrero de 1999 y todo lo que ha ocurrido, podríamos meter paro petrolero, golpe de Estado, guarimba, la salida, protestas, o sea, cualquier cantidad de hechos políticos en estos casi 27 años ya, se cumplen, pues el 2 de febrero son 27 años justamente, pues todos estarían amnistiados. Es importante, un poco para dar un poco de contexto, Silvia, no se trata solamente de la salida de presos políticos o de personas que estén detenidas por razones políticas. Se trata de que hay una serie de personas, muchas más de las que están detenidas, que no están dentro de una cárcel, pero que tienen un proceso judicial abierto, que tienen una condena distinta a la prisión, que tienen medidas cautelares, personas que están fuera de Venezuela. Podemos mencionarte cualquier cantidad de líderes que están fuera de Venezuela, comenzando por ejemplo, María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledesma, por mencionarte 4 rápidamente. Pero hay cualquier cantidad de personas, quizás no tan conocidas, que están dentro de Venezuela y que tienen un proceso judicial. De hecho, los 300 u 800 escarcelados de estas últimas semanas, te digo ambas cifras porque una es del Foro Penal y una es del gobierno, todas estas personas en su mayoría salen como escarcelación con un proceso judicial abierto. Imaginamos que esta amnistía pues va a anular todo el proceso y van a tener una libertad plena y completa. Además se espera, no ha ocurrido todavía, estamos aquí monitoreando esta transmisión porque este acto ya ocurrió, ya hace por lo menos una hora, esto está transmitido en diferido en este momento por el canal del Estado. Tenemos entendido que además se va a anunciar el cierre del helicoide de la cárcel del SEBIN, o sea que sería pasar a transformarse en un centro deportivo, es lo que nos han informado, aún no lo hemos escuchado allí en voz de Delcy Rodríguez, pero sin duda la noticia es el tema de esta amnistía general, que te repito, no es solamente el hecho de que salgan presos políticos que aún estén en las cárceles, sino que todo aquel que tenga un proceso judicial abierto o en curso y que aunque esté libre aún no tiene allí, pues en cualquier momento pueda ser cerrado y simplemente pues no existió eso que estaba en su contra. 7 de la noche, 7 minutos. Santiago, ¿cuál es el proceso que debe surtir este proyecto que va a ser presentado ante la Asamblea Nacional Venezolana? Es decir, ¿en cuánto tiempo podrían votarlo? Porque fíjese que uno de los anuncios que hizo Delcy Rodríguez hace algunas semanas fue el de la ley de hidrocarburos y rápidamente fue aprobado ayer. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que esta ley de amnistía se convierta en un hecho? Y ya en segundos le quiero preguntar más detalles sobre el cierre definitivo del helicoide, que ha sido calificado por el presidente Donald Trump como un centro de tortura y que definitivamente pues durante años ha sido el lugar en el que miles de personas, perseguidos, presos políticos, han sufrido toda clase de vejámenes.
Sí, entendemos que tiene que pues ir por pedido de por el pedido de la presidenta. Ahí está, de hecho, Jorge Rodríguez, que es su hermano presidente del Parlamento, menos que el día martes, que es el día de sesión ordinaria allí en el Legislativo, pues habrá una modificación del orden del día probablemente. Se hará la mención de lo ocurrido hoy viernes y pues se comenzará la discusión de esta ley de amnistía. Pues será aprobada, por supuesto, porque la mayoría, el 90% de los diputados son del chavismo. Es una orden o un pedido de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Su hermano es el presidente del Parlamento. El 90% de los diputados son del chavismo. Obviamente la oposición también va a votar. La oposición lo ha pedido durante muchos años, una ley de amnistía para todos los presos detenidos políticos o los que tengan algún tipo de proceso judicial abierto por razones políticas. Recordemos, Silvia, que los delitos que mayormente le imputan a los presos políticos son conspiración, traición a la patria mayormente, y asociación para delinquir, son los más, y instigación al odio, son los tres que más se repiten, y todos pueden tener condena hasta de 30 años. Eso va a estar allí, pues lo votan, lo aprueban, y luego tiene que ir a ser publicado en Gaceta, e inmediatamente imaginamos que allí pues saldrán, quizás no los nombres y apellidos, pero sí dirán pues que todas las personas que estén detenidas o tengan un proceso por tales y tales y tales delitos, pues inmediatamente están todos pues amnistiados. Es lo que corresponde. Mira, la última vez, Silvia, rápidamente, que ocurrió algo similar, que no es tan grande, fue en el año 2007 con Hugo Chávez. Fue un decreto también de amnistía. En aquel momento era entre 2002 y 2007, es decir, ocupaba el golpe de Estado 2002 y hasta 2007 en ese momento. Sin embargo, puedo recordar que aquellos que estuvieron detenidos por aquel golpe de Estado en 2002, los policías metropolitanos, Iván Simonovic, en ese proceso que se escapó años después, ellos aún están detenidos al día de hoy. No sabemos si esto los va a alcanzar en este momento. Son las 7 de la noche, 10 minutos. Hace algunas semanas el propio presidente Donald Trump habló del cierre del helicoide, y es el anuncio también, don Miguel Garzón, que está haciendo a esta hora Delcy Rodríguez en una transmisión en diferido. Esto fue un evento, como decía Santiago, que ya lo acaba ocurrió. De decir, Silvia, sí, señor. Ya lo acaba de decir, convertir el helicoide en un centro social, deportivo y cultural. Y justo acaba de terminar en este momento esta intervención de Delcy Rodríguez, pero bueno, se confirma lo que también ya algunos medios adelantaban, además de la amnistía general, es convertir al helicoide en un centro social, deportivo y cultural. Y esto obviamente me recuerda a mí, menos que también te recordará, Silvia, sí, al presidente Donald Trump hace quizás un par de semanas en un post en su red social Truth, diciendo que se iba a cerrar un centro de tortura, si mal no recuerdo, decía, sí, en Caracas. Todos pensamos que se refería pues al helicoide, y pues efectivamente, palabras más, palabras menos, en otro sentido, pues es lo que está ocurriendo el día de hoy, 30 de enero. Eso al final, Santiago, lo único que significa es que Donald Trump está cumpliendo con su palabra de ser quien maneja los hilos en Venezuela. O que Donald Trump anuncia lo que ocurre días o semanas después. Exactamente, y es quien maneja los hilos en Venezuela. Esto es el chavismo haciéndole caso a Estados Unidos, sobre todo cuando se han conocido en varias oportunidades declaraciones no solo de Trump, sino advertencias del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre que si no hacen lo que Estados Unidos les pide, pues las consecuencias podrían ser iguales o incluso peores que las de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estados Unidos está tomando en serio esto. Venezuela durante muchos meses, a pesar de la amenaza que había allí en aguas del Caribe, de alguna manera subestimó los alcances del presidente de Estados Unidos hasta esa madrugada del 3 de enero, cuando entran, bombardean y sacan de allí a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Miguel, oigamos a Delcy Rodríguez anunciando el cierre del helicoide. Sí, recordemos primero, Silvia, que allí a las afueras del helicoide, este centro de tortura, como lo llamaba el presidente Donald Trump, se encuentran los familiares de varios presos allí pidiendo su liberación. Esto fue lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace pocos minutos acerca del cierre de esta cárcel del helicoide allí en la ciudad de Caracas. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Centro cultural familiar para las familias allí en la ciudad de Caracas. Entonces pasa a ser una de las cárceles más temidas en toda América Latina a convertirse en un centro
cultural. Silvia, pareciera como si se estuvieran cumpliendo uno a uno, punto por punto, las solicitudes por parte del gobierno de Estados Unidos allí para que se venga restableciendo la democracia allí en Estados Unidos, luego de, recordemos, los hechos que ocurrieron el 3 de enero, Silvia, cuando entró a Estados Unidos y se llevó preso al presidente Donald Trump y a Estados Unidos se llevó preso a Nicolás Maduro, sí señor. Nicolás Maduro, perdón. Son las 7 de la noche, 13 minutos, Santiago. Hace unas semanas, cuando empiezan a anunciar las excarcelaciones de presos políticos, veíamos a las familias allí a las afueras del helicoide, incluso usted estuvo allí esperando estas liberaciones que se han dado casi que a cuentagotas. Sí. Esas familias hoy siguen allí porque también hemos visto imágenes en diferentes centros de detención de estas personas rogando por la libertad de sus seres queridos. Sí, en Zona 7, que tú conoces, Silvia, están las personas. En el Rodeo, que es a las afueras de Caracas, están las personas. En el helicoide también han estado estas personas allí, pues en amnistía. Obviamente, estas personas no van a salir mañana, hay que decirlo claramente. Esto va a pasar por el Parlamento, el día martes, la sesión, la prueba. Probablemente al final de la semana que viene veamos esta salida de todos los que sean pues amnistiados. Pero sí, están allí, siguen estando allí, porque a pesar de que el gobierno habla de 600, decía el fiscal general en una entrevista que nos dio esta semana acá en Blue Radio, y el día siguiente o el día anterior Diosdado que había hablado de 800, pues las ONG hablan de 300, hay una diferencia de 500, 300, 500 entre una cifra y otra, aunque la ONG presentan la lista, el gobierno no presenta la lista, pero bueno, al final... Si ocurre todo esto, pues se podrá tener realmente cuántos presos o detenidos por razones políticas había realmente en Venezuela. Al final era complicado pues saber. De hecho, te puedo comentar que al principio, cuando comenzó todo esto el 8 de enero, comenzaron las primeras excarcelaciones, vimos de repente que el número, en vez de bajar, volvía a subir de parte de las ONG, y al uno consultar, pues decían que en medio del proceso muchas personas que nunca dijeron en los últimos meses que tenían un familiar detenido, pero como vieron lo que estaba ocurriendo, pues se acercaban a decir que su familiar también estaba detenido. Es decir, a pesar de que iba saliendo gente, se iba sumando gente, pues nuevamente, porque muchos no habían informado. Pero sin duda, obviamente, esto es la noticia más importante en estos 30 días que lleva el mes de enero. Aún estamos al mes de enero, apenas han pasado 25 días de que Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia acá en Venezuela, y sin duda este ha sido el anuncio pues más grande, al menos en lo que tiene que ver con política interna. Y además ella también ha anunciado, Silvia y Miguel, una consulta nacional por un nuevo sistema de justicia, y le ha pedido allí al fiscal que la tenía allí al lado, allí en el Tribunal Supremo de Justicia, pues que comiencen a tener un nuevo sistema, un nuevo código orgánico procesal penal probablemente, pues, y se encargará el Parlamento en elaborarlo, pues, y tratando de hacerlo un poco más sencillo en cuanto a los delitos y todo eso. Recordemos que hay la ley del odio, por ejemplo, que fue muy cuestionada, muy criticada. O sea, hay una cantidad de leyes que han sido aprobadas en estos últimos años por el Parlamento, por este gobierno, que probablemente comiencen a ser pues de desuso, quizás. Imagínese de lo que estamos hablando, un sistema judicial que ha estado al servicio de un régimen que lo único que ha hecho es perseguir a quienes piensan distinto. Les han imputado delitos como el de terrorismo, no les han permitido tener una defensa adecuada, no les han dado derecho o no han tenido el derecho al debido proceso, que entre otras cosas, Santiago, esa era una de las frases que oíamos reiteradamente, que sorprendía mucho, que estuvieran pidiendo justicia por Nicolás Maduro, que tuvo un debido proceso. A las pocas horas de ese bombardeo ya se conocía la primera imagen, ya estaba la famosa fe de vida que en su momento pidió Delcy Rodríguez. Tiene acceso a abogados, está detenido por supuesto en una cárcel porque lo relacionan con ser el jefe del cartel de los soles y otros delitos relacionados con narcotráfico, pero nada de eso han tenido miles de presos allí en Venezuela. Entonces, pues un cambio al sistema judicial, un cambio como el que está anunciando Delcy Rodríguez, sin duda significa un paso adelante. Habrá que ver qué es lo que definen desde la Asamblea Nacional de Venezuela, pero esto sin duda pues tiene que ver con un país, un régimen que está bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tiene usted toda la razón, es incierto el número de presos políticos, como también es incierto la cantidad de personas que murieron estando detenidas, ¿no? Sí, también. Eso no al final era complicado saber, confirmar, tener claridad sobre qué estaba ocurriendo. De hecho, en una de estas visitas que hicimos en esta semana, allí a Zona 7, aquí en Caracas, en Boleíta, había personas
que realmente no estaban seguras de que su familiar estuviese allí detenido. O sea, a ese nivel de opacidad había en torno a las madres que estaban allí en la sede policial. Es bastante complicado, pues son 26 años de gobierno, pues básicamente, y pues están cambiando bastante en estos últimos 26 días, ¿no? Para hacer un poco así hablando un poco de los números. Y además, pues, realmente saber y al final ver, dependiendo de todo lo que ocurre y todos los que salgan, ver si las ONG, pues, constatan y publican la lista como lo han publicado hasta ahora, porque hasta ahora, de parte del gobierno, hay que decirlo, no ha habido solamente números, decir números 600, 800, 400 en su momento, pero no decir por nombre y apellido quiénes han salido, y obviamente todavía quedan estos llamados presos emblemáticos de alto perfil detenidos aún en una cárcel. Te puedo nombrar, por mencionarte alguno, Juan Pablo Guanipa, por ejemplo. Exactamente, Juan Pablo Guanipa. Son las 8 de la noche, 19 minutos, pero esto sin duda pues abre una luz de esperanza para las familias de los... 8:18 acá en Venezuela, Silvia, ¿no? Sí, señor. 8:18, ustedes tienen una hora más. Santiago, ¿le parece si a las 8 en punto en Recap Blue nos volvemos a conectar para hablar sobre las reacciones, lo que ya dicen desde Caracas y lo que viene después de este anuncio y las intenciones del régimen de presentar una ley de amnistía general desde 1999 para hechos ocurridos entre 1999 y este año? Seguro, conversamos en 40 minutos. Claro que sí, son las 7:19. Ustedes conéctense a las 8 en punto a Recap Blue para conocer más detalles sobre esta noticia, para hacer el análisis y para ver hasta dónde puede llegar un anuncio tan importante, un hecho histórico como el que estamos registrando hoy, que entre otras cosas incluye el cierre del helicoide. Todos los detalles en blurradio.com, en @blurradioco. También pueden encontrar más información a través de nuestro canal de YouTube.